Buenas noches, ¿cómo están? Soy el doctor Arturo Aponte, encargado pues, de la asignatura de terapia cognitivo-conductual. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje el día de hoy con el tema sobre terapia cognitivo-conductual, ¿no? Para eso vamos a revisar lo que es el sílabus. Para eso vamos a revisar lo que es el sílabus. Vamos a visualizar nosotros cada uno de los temas que están comprendidos en las 4 unidades. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde pues a la unidad número 1, que es la introducción y modelo conductual cognitivo-conductual. De tal manera que el alumno logre al finalizar la sesión conocer los temas que vamos a desarrollar sobre este enfoque y con el compromiso de que podrá él buscar actividades que estén dentro del modelo cognitivo-conductual. Bien, entonces, previamente en el campus voy a colgar algunos videos. En este caso va a haber un video terapia cognitivo-conductual que tiene algunos minutos que ustedes lo van a visualizar antes de clases, de tal manera que ustedes puedan tener ya un conocimiento previo sobre el tema que vamos a desarrollar. Acá hay una interrogante que vamos a desarrollar nosotros dentro ya del curso académico. Dentro del aula vamos a responder, a ver, la terapia cognitiva-conductual es inherente al ser humano. Entonces todos tenemos que haber visualizado para poder responder esta pregunta. Bien, bien. Entonces nosotros comenzamos diciendo de que la respuesta que nos van a dar sus compañeros ya al iniciar la clase, ¿no? Después de haber visto el video, qué es lo que van a dar como respuesta, si es inherente este enfoque cognitivo-conductual a la persona, al ser humano. Muy bien, a ver qué nos dice el estudiante Alfaro. ¿Está de acuerdo que sí? ¿Ya? Ajá. ¿Y qué nos dice? A ver, Pérez, ¿está de acuerdo con su compañero? Muy bien, exacto, muy bien. Entonces, cuando una persona cae pues en una situación problemática, cuando va a interpretar un hecho o un fenómeno determinado, sin tener en consideración los principios que el sentido común le otorga a la observación de la realidad social a través del pensamiento, entonces surge una serie de conflictos que van a permitir hacernos la siguiente interrogante. ¿Cómo percibe esta interpretación la persona que es víctima de la creencia y no de la razón? Entonces, nosotros vamos a hacernos este interrogante, ¿no? ¿Cómo percibe esta interpretación la persona que es víctima de su creencia y no de hacer el uso de la razón? Ustedes saben que en el transcurso de la evolución humana hemos encontrado que el pensamiento de la persona pues ha tenido diversas maneras, diversos procesos evolutivos y han habido teorías que se han implementado. Una de las teorías pues es la teoría dogmática, la teoría empírica del empirismo, la teoría pues también de el, el como es el nihilismo, el escepticismo, y así una serie de teorías que han surgido para poder explicar acerca del pensamiento. En este caso estamos haciendo uso de uno de los eh, problemas que abordan al ser humano, porque haciendo uso de su pensamiento, a través del pensamiento él va a ocasionar algunos tipos de condiciones que no le van a permitir tener cierto bienestar, al contrario, le van a crear cierto malestar psicológico, ¿no? Bien, entonces la terapia cognitivo-conductual ha tenido diversas acepciones, definiciones, pero es importante nosotros dar una definición para poder tener una idea acerca de lo que es este tipo de esquema cognitivo-conductual. Entonces, la terapia cognitivo-conductual pues es una forma de intervención o terapia psicológica breve que va a permitir que la persona tome conciencia de esos pensamientos imprecisos o negativos, ¿no? Para visualizar situaciones que son más exigentes, con mayor claridad y responder de una manera mucho más eficaz y eficiente. De tal manera que las soluciones que él emplea a partir de ese momento sean mucho más aceptables, ¿no? Estos estudios han sido propuestos por Hayes en 2004 y Pérez, confirmadas por Pérez en el año 2006, ¿no? Además, si queremos nosotros decir cuáles son los rasgos esenciales del enfoque cognitivo-conductual, podríamos pensar que frente a una situación contextual, problemática que surge, puede ser que el contexto sea pues el ambiente educativo, el ambiente familiar, o el ambiente laboral, o el ambiente de salud, en fin, donde la persona esté con una problemática que frente a una situación de este tipo, la persona va a hacer la interpretación de esa situación, de ese hecho o de ese fenómeno
en relación a que haciendo uso de ese proceso cognitivo de nivel superior que es el pensamiento y que va a dar respuesta a través de sus creencias, ideas o atributos, creando así un antecedente que va a originar consecuencias a través de sus emociones, sus sentimientos y sus acciones que se van a reflejar a través de lo que llamamos el comportamiento, la conducta, el conformazo, la respuesta o las acciones, como lo dicen los soviéticos, como dicen los ingleses, comportamiento, como dicen los norteamericanos, conductas, etcétera. Entonces nosotros vamos a ver entonces que en este conjunto de lo que es el enfoque cognitivo-conductual, estos serían los rasgos esenciales que nosotros vamos a poder enfocar y poder, digamos, hablar sobre ellos, ¿no? Bien, entonces van a surgir, a partir de este momento, van a surgir diferentes tipos de terapia cognitivo-conductual en función de la presencia. Si bien es cierto de que en el campo de la psicología, inicio del siglo XX, en 1903, apareció pues un señor de apellido Iván Petrovich Pavlov, un notable pues, científico soviético, quien creó el paradigma del condicionamiento clásico y que hoy día también se conoce como condicionamiento pavloviano. En el año 1924, un señor John Watson creó la escuela del conductismo y en el año 1940 apareció otro señor de Burroughs Frederick Skinner que creó pues el llamado condicionamiento operante o skinneriano. Entonces, la primera generación de terapias cognitivas conductuales aparece en la década del 50. Aparece como una alternativa de enfrentar lo que en ese momento era el psicoanálisis y que se había implementado, se había establecido en la psicología clínica y de la salud de esa época. Entonces, la psicología clínica de la salud de esa época, de 1950, era una psicología pues netamente de corte psicoanalítico. Entonces, había la necesidad de que se implementara una terapia psicológica diferente, que esté sustentada en principios científicos, como resultado de la psicología y el aprendizaje con sus paradigmas que hemos mencionado, ¿no? Llámese por los trabajos dados por el condicionamiento pavloviano o el condicionamiento skinneriano. Bien, estas técnicas que de esta primera generación se centran fundamentalmente en que el cambio conductual debe ser por contingencias o de primer orden que son generadas gracias a la primera ola de estas terapias. Los autores que han investigado pues, son Pérez y Hayes, respectivamente. Bien, la segunda generación, las terapias de segunda generación, aparecen 20 años después, en 1970. Si bien es cierto, inicialmente la psicología se había interesado por buscar pues, la contingencia de esa relación estímulo-respuesta, pero después se incorpora, digamos, la teoría del procesamiento de la información y le da énfasis a lo que se llama el procesamiento de la información, surgiendo así netamente lo que se llamaría la psicología cognitiva. Ahí hemos tenido pues, las contribuciones de Miller, del mismo lingüista Chomsky y otros más. Entonces, la terapia cognitiva conductual consideran pues en esta segunda generación que las condiciones que están representadas por las creencias, los pensamientos, los atributos, etc., son las causas principales de los problemas emocionales y conductuales que presenta la persona y que cada trastorno que tiene la persona tiene su condición de un déficit o una disfunción cognitiva específica, ¿no? En este caso, estaríamos hablando de una relación entre el déficit de este proceso cognitivo dentro de lo que llamamos la estructura psicológica cortical, manifestada pues en estas dos partes que son las respuestas emocionales y conductuales. Las variables de interés se fueron, digamos, trasladadas a los llamados eventos cognitivos, considerándose que la causa directa del comportamiento y de los problemas del comportamiento se van a dar a través del pensamiento. Entonces, el objetivo principal de la intervención sería en este proceso cognitivo superior llamado el pensamiento. La premisa básica de las terapias del comportamiento afirmaban en esta segunda generación, si la causa de la conducta es el pensamiento, entonces lo que tenemos que cambiar es el pensamiento a fin de que la conducta cambie. Su filosofía es lo que genere malestar o produzca dolor ha de ser rápidamente erradicado o eliminado a través de cualquier medio disponible, sean estrategias o técnicas de control, como pueden ser la evitación, sustitución, eliminación, etcétera. Diversos investigadores han respaldado, digamos, esta condición filosófica de esta segunda generación de las terapias de cognitivo-conductual. Tenemos 20 años después, en 1990, la aparición de una tercera generación, pero que se consolidó más o menos hasta el año 2004. A partir del año 2004, esta tercera generación se fundamenta en dos enfoques
básicos fundamentalmente. Un enfoque de aproximación empírica y el enfoque de los principios del aprendizaje. Esta tercera ola de terapias cognitivas conductuales es muy sensible al contexto en el cual se da el problema y a las funciones de los fenómenos psicológicos alterados. Y no solo la forma, sino enfatizando el uso de estrategias de cambio basadas en la experiencia y en el contexto en el cual se dan los fenómenos o hechos. Lo que intenta esta tercera generación de terapias cognitivo-conductual es la construcción de repertorios mucho más amplios, flexibles y efectivos, en lugar de tender a la eliminación de los problemas claramente definidos, como eran en la segunda generación, resaltando cuestiones que son más relevantes tanto para el psicólogo clínico como para la propia persona que necesitaba, en este caso, del apoyo de las terapias cognitivo-conductual, ¿no? Bien, a lo largo del tiempo hemos visto nosotros que han aparecido un conjunto de variedades de esta tercera generación de terapias cognitiva-conductual. Dentro de las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, tenemos la terapia de aceptación y de compromiso de Hales McCurry, tenemos la psicoterapia analítica funcional, ha aparecido la terapia conductual con terapia conducta dialéctica, la terapia conductual integrada de pareja de Jacobson y Christensen, la terapia de activación conductual de Jacobson, Martelli y Dimillán, teniendo en consideración la activación, ¿no?, de los principios reguladores de la actividad nerviosa superior, la terapia de reducción del estrés basada en la atención plena, REBA, que es un enfoque que tiene mucho auge, planteado por Kabat-Zinn en el año 90, y que habla pues del estrés que a través de la meditación se puede manejar la reducción de este fenómeno llamado estrés. Tenemos también la terapia cognitiva, que tiene como base fundamental el hecho de estar atento, el mindfulness, y la tercera la terapia basada en el estar atento también, con un enfoque netamente para manejar lo que se llamó la ansiedad generalizada. Dentro de este grupo de 8 tipos de terapia de tercera generación, la que más ha sobresalido es la terapia del REBA, planteada por Kabat-Zinn, ¿no?, que es prácticamente viene a ser lo que nosotros decimos la reducción del estrés basada en la atención plena. Bien. Entonces, la atención plena del REBA, el término mindfulness es una acepción inglesa que traducida al español significa atención plena, estar atento, conciencia plena o presencia plena, lo cual implica que el sujeto se concentre en la tarea que esté realizando en este momento, en el aquí, ahora. Es decir, en esa conciencia directa del estar consciente, sin que la mente esté divagando en el futuro o pensando en el pasado, y sin la sensación de sentirse, digamos, apegado o alejado, digamos, de aquellas cosas que están provocando de repente pues un cierto dolor o un malestar, provocando así en la persona que la energía y la mente clara vayan pues juntamente con la alegría, el componente emocional, de una manera muy unitaria. Entonces, se define a la mente como el proceso que regula el flujo de energía y de información. Esta técnica de Infun consiste en estar atento a varios aspectos que la propia mente debe tener enfrente. Es una forma concreta de atender a todas las experiencias que se van a dar en el aquí y ahora y a la propia naturaleza de la mente, desarrollando una forma especial de atención. Siegel Nobel 10 es el que ha hecho un buen trabajo sobre este campo del rebaje. Bien, quisiéramos considerar nosotros también de que existen algunas fases de la psicoterapia cognitiva conductual. Ya Ballesteros Fernández nos hablaba de que al intervenir la terapia cognitiva conductual hay que tener en cuenta ciertas fases. En primer lugar, la etapa de evaluación, que puede ser diagnóstica y de evaluación para la forma de intervención terapéutica, y tener lo que se llama la conceptualización del caso. Bien, la segunda fase es el tratamiento, que es la planificación de cómo voy a intervenir, cuáles son los objetivos que yo tengo para hacer este tipo de tratamiento, plantear la psicoeducación y la reestructuración de los pensamientos distorsionados que están causando malestar en el cliente o en la persona. Y la tercera fase es el seguimiento, que es la revisión si se cumplieron los objetivos y la prevención de recaídas. Entonces ustedes, como han visto en el video, hay varios aspectos que nos van a confirmar de esto que nosotros estamos mencionando como fases del proceso de la psicoterapia cognitivo-conductual. Es decir, estamos hablando de un proceso antes, durante y después, ¿no? Antes, en la etapa previa, la intervención terapéutica, y luego el proceso de después, sin la intervención ya, a ver cómo la persona se va a desenvolver en su hábitat natural, social en el cual vive y se desempeña. Bien, podríamos decirnos
¿La terapia cognitiva conductual es lo más justo para una persona con pensamientos imprecisos? La respuesta podría ser de repente, sí o no. ¿En qué se basa la idea de que la persona pueda afirmar sí o no? Entonces, es una interrogante que nosotros tenemos que responder. Entonces, ya los saberes previos que ustedes ya tienen y que me han demostrado, nos permiten ahora estar en una situación y con el material y la información que tenemos, estar en mejores condiciones para poder responder a esta nueva interrogante y poder tener lo que se llama todo el procesamiento del conocimiento. Y, lógicamente, después venir ya con el aspecto aplicativo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dice usted, señor jurado, ¿no? ¿Qué nos dice usted? Ajá, muy bien. ¿Usted está de acuerdo entonces con la respuesta afirmativa? Muy bien. ¿Y en qué se estaría basando la idea, no? Ajá, es una terapia ya breve, en la cual hay un compromiso contractual entre el terapeuta y el cliente, muy bien, y que tiene un plazo definido, porque las intervenciones clásicas pues eran de largo plazo, psicoanalíticas de largos años, ¿no? Mínimas 5 años, con ciertas condiciones y requisitos, entonces era un poco casi difícil, imposible para una población como la nuestra, ¿no? Muy bien, seguimos. Acá nosotros ahora, viendo ya el paso de lo que es el aspecto aplicativo, vamos a identificar algunos ejemplos de los casos que estamos proponiendo, de tal manera que cada uno de ustedes va a identificar cuáles son los casos que corresponden a el esquema de la terapia cognitivo-conductual de tercera generación. Tenemos ahí 10 casos. Por ejemplo, el caso número 1, la violencia psicológica en el grupo intrafamiliar estará pues adscrita, preparada para intervenir con una terapia cognitivo-conductual de tercera generación. Ustedes van a responder, nosotros vamos a debatir y luego todos estaremos interviniendo para llegar a un consenso sobre este primer punto, que es la primera, digamos, caso que estamos proponiendo. El segundo, la depresión de una persona de la tercera edad en un hogar de reposo es dable de una intervención de tercera generación. Hemos escuchado, hemos visto, ustedes van a revisar en sus materiales. Bien. Tercer caso, la persona psicótica con conductas agresivas será pues adecuada para que haga uso de estas terapias de cognitivas conductuales de tercera generación. Un cuarto caso, la crisis de pánico en un adolescente femenino del asentamiento humano Biel del Señor es también proclive a que pueda ser sometida a un tratamiento de tercera generación de este esquema cognitivo-conductual. Quinto caso, identifiquemos la personalidad obsesivo-compulsiva sin autocontrol. Está pues preparada para poder ser intervenida bajo este esquema de una tercera generación. El acoso a una madre trabajadora en una empresa de telefonía eh, podrá ser impartirse este esquema de tercera generación. La enuresis secundaria en un niño de 10 años en un hogar disfuncional también es propicia, es un campo de acción para la intervención de esta tercera generación de los enfoques de terapia cognitiva conductual. El octavo caso, ya hemos visto el caso de la infancia, el caso del trabajo, ahora estamos viendo el caso de salud. Una persona diagnosticada con cáncer de mama eh, es un caso en el cual se podría hacer una intervención de este tipo de terapia cognitivo-conductual. El noveno caso, adulto psicópata reincidente en actos ilícitos que pueden llegar al extremo también del homicidio, estarían pues también correspondientes a una terapia cognitivo-conductual. Y finalmente tenemos en el décimo caso, la depresión del cónyuge por una causal del divorcio. ¿Estaría en condiciones de poder asumir una intervención de terapia cognitivo-conductual de tercera generación? Ustedes van a dar la respuesta, ustedes van a seleccionar y luego estaremos intercambiando esto, porque ustedes tienen que aplicar lo que todos hemos venido hablando, lo que hemos venido resolviendo, lo que han venido interviniendo a lo largo del desarrollo del contenido temático y de las acciones de la información que se le hemos dado. Muy bien, seguimos. Acá tienen ustedes algunas referencias bibliográficas a fin de que ustedes puedan profundizar y revisar ciertos aspectos que sean de interés para ustedes, ¿no? Y continuamos finalmente con lo que llamaríamos la retroinformación, que es una forma de metacognición, ¿no?
cuál fue el objetivo de hoy día, de esta sesión, qué aprendimos sobre terapia cognitivo-conductual. A ver, ¿qué dice usted, señorita Melanie? ¿Qué dice usted? ¿No? Hoy día hemos aprendido sobre la terapia cognitivo-conductual. Muy bien, ¿ya? ¿Qué cosa entendemos? ¿Qué es lo que usted entiende por, ajá, tiene que enfocarse al problema, pues ya de cómo el pensamiento, las creencias han podido, digamos, invadir la mente humana y ha afectado las emociones, muy bien, ya las conductas, y que esto requiere, pues, de este tipo de alternativas. Nos han servido los recursos que hemos utilizado en este caso. ¿Qué dice usted, señor Felipe? ¿Usted cree que le ha gustado el video? Muy bien, ya el video le gustó, le pareció bastante adecuado para una forma de poder, digamos, llegar a entender mejor este tema, motivarlos. Muy bien, ya, ¿qué más? Muy bien, también el ver esa modalidad de las técnicas de relajación de Jacobson, que es una forma también de meditación, que tienen un componente científico que ayudan mucho a entablar las cosas en un sentido de tranquilidad. Bien, ¿para qué sería importante lo que hemos aprendido hoy día? A ver, que nos pueda decir la señorita Alicia, a ver qué nos dice. Ajá, lo que hemos aprendido es importante. Para su desarrollo personal de usted, muy bien. Para la aplicación y su formación también, de aplicarlo después muy bien, en su carrera profesional, en su profesión, cuando usted tenga la oportunidad de trabajar ya con intervenciones psicológicas en este caso, porque acordémonos que nuestra población es una población muy sui generis, pues, donde en los centros hospitalarios no va gente, pues, que tiene el poder adquisitivo económico para pagar tantas cosas, ¿no? Entonces la salud se puede ver afectada. O también el escenario educativo de los niños, donde a veces las intervenciones, pues, de este enfoque no son muy baratas también, porque requieren no solamente el proceso de los servicios, sino hacer otro tipo de inversiones también, ¿no? Bien, entonces, bueno, con esto agradecerles lo que hoy día hemos realizado y decirles a ustedes que, por favor, en la próxima sesión también van a ver otros videos que ustedes van a revisar previamente y poder nosotros comprender y compartir, ¿ya? Muchas gracias.